verdad que nos sentimos contentos por estar aquí. Amén. Creemos que Dios en esta noche hará milagros. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano donde usted está y dele gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gloria, te damos honra porque tú eres el importante Dios en esta noche. Tú eres quien hará los milagros. Tú eres quien hará los prodigios. Tú eres quien nos bendecirá, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo establezco tu orden y tu reino en este lugar. Padre, yo cancelo, Dios mío, todo espíritu de la tiniebla. Padre, yo cancelo, Dios mío, toda opresión en los aires. Yo declaro que el reino de los cielos se conecta a este lugar. Porque aquí habemos embajadores del reino de los cielos. Y donde quiera que hay un embajador, ahí se establece el cielo en la tierra. Y nosotros venimos en esta noche a establecer la voluntad de Dios en este lugar. Si usted lo cree, diga amén. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, el reino de las tinieblas se va. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, el que está enfermo es sanado. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, el que es cautivo es libertado. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, las cosas tienen que cambiar. Porque las voluntades del cielo se establecen ahí. Yo vine de parte de Dios a establecer el reino de Dios en este lugar. Amén. Aleluya. Busque la Biblia en el libro de Juan, su capítulo 3, versículo 16. Gloria a Jesús. Libro de Juan, su capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Somos el ministerio Generación Violenta. Amén. Me acompaña mi hermano de sangre en Cristo también, Celo Rivera. Está sentado ahí atrás. Mi hermano Ezequiel. Anda mi hermano Stalin también, el hermano Eliezer. Nos sentimos contentos. Amén. Aleluya. Aleluya. Libro de Juan, su capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer ya que está un poco oscuro y quizá algunas personas no vean. Así que abra sus oídos como dos parábolas y preste atención. Amén. Libro de Juan, su capítulo 3, versículo 16. La palabra poderosa de Dios la leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Por Él. Dígale al que está a su lado, somos salvos por medio de Jesús. Aleluya. Puede sentarse y brindar un aplauso fuerte a Jesús. Gloria a Dios. Déselo fuerte, con vida, con ánimo, con aliento al Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y en esta noche yo quiero predicar con el tema un regalo inmerecido. Dígale al que le queda a su lado, un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. Amén. Hoy quiero hablar con respecto a la salvación. La salvación es un regalo inmerecido. ¿Qué es un regalo inmerecido? Es un regalo que usted no se merecía. Que usted no contaba o no podía, aleluya, ser la persona correcta para ese regalo. Pero por gracia, por favor y por obra se lo regalaron. Amén. Y aquí donde leímos, dice la palabra, un libro de Juan, capítulo 3, verso 16, un capítulo muy conocido por creyente y no creyente, aleluya, ya que es un verso que se puede decir que es el corazón de la Biblia completa. En este verso usted puede decodificar la Biblia completa con solamente este verso de Juan, capítulo 3, verso 16, y dice lo siguiente. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí la Biblia habla del amor tan grande y soberano de nuestro Padre Dios.
Dice, de tal manera amó Dios al mundo. La palabra de tal manera es como decir de gran forma, de gran motivo, de la siguiente forma grande. Amó Dios al mundo, que oiga lo que hizo, que a su único hijo lo envió por personas que eran culpables, aleluya, por personas que se merecían la muerte, por personas que se merecían la condenación. Para que muera por persona culpable y declarado inocente. La Biblia dice que Dios formó al hombre en el principio, libro de Génesis, y dice que cuando Dios planta al hombre, Dios hace un huerto en Edén, y dice que Dios plantó ahí a Adán y a Eva, y Dios pues lo tenía en un mover donde el hombre podía estar en plena comunión con Dios, donde Adán, aleluya, y Dios podían dialogar, podían estar unidos, porque no había una separación, no había nada que pudiera, aleluya, romper la comunión que había entre Adán y Dios. Pero la Biblia dice que Dios estableció un mandato allí y le digo, de todo árbol del huerto podrás comer, por el día que coma del árbol que está plantado en el medio, del árbol del conocimiento, dice que Dios le dijo, ciertamente morirás. Ok, no sabemos la historia. Adán está en el huerto del Edén con Eva, normalmente disfrutando de la creación de Dios, porque Dios creó al mundo para que Adán gobernase y para que Adán se enseñorease. Aleluya, Dios formó al hombre y dice que lo hizo a su imagen y semejanza. El hombre, hermano, es la perfecta creación de Dios, aunque todo lo que Dios hace es perfecto. Pero cuando Dios hizo al hombre, Dios como que hizo algo que nunca hubiera hecho, porque todo lo que Dios formó lo hizo con las palabras, pero al hombre Dios lo hizo con su mano y lo formó del polvo de la tierra y lo creó a su imagen y semejanza. Y dice que el hombre estaba ahí en el huerto del Edén, le puso nombre a los animales y era señor y rey de toda la tierra. Y no sabemos la historia que un día Eva come del árbol que Dios les prohibió que no coman. Y cuando come de este árbol, al Eva ver que no muere y se queda viva, porque Dios le dijo, el día que coma del árbol vas a morir. Cuando Eva come del árbol y Eva ve que queda viva y no muere, pues ella va donde Adán. Me imagino yo que le digo, Adán, comí del árbol y no me morí. Mira aquí donde estoy viva, pero ven tú, come también. Al Adán ve que Eva no estaba muerta, porque Dios le dijo que iban a morir, pues Adán también comió del árbol que Dios le dijo que no coma. Y dice que Dios en ese mismo momento, la voz de Dios vino visitando el huerto del Edén y le preguntaba a Adán, ¿dónde tú estás? Porque Adán se estaba escondiendo de la voz de Dios. Alguien, hermano, que en ese momento se vivía comunicando con Dios. Vemos que cuando peca le tiene temor a la voz de Dios. Se trata de esconder, y dice que le dijo a Dios, estuve en miedo porque me di cuenta que estuve desnudo y me escondí. Dios, sabiendo lo que Adán hubiera hecho, le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comiese? Dios lo que quería en ese momento era que el hombre confesara lo que hizo y se arrepintiera. Pero el hombre, buscando una excusa, le dice a Dios, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio de comer. Dios viene y habla con Eva y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Comiste del árbol que te dije que no comiese. Eva le dijo, no fui yo, fue la serpiente. Vemos que desde ese momento el hombre ha querido buscar excusa a Dios, aleluya, y pone motivo, pone pretexto. Hay personas que dicen, no me convierto porque soy joven. Hay otros que dicen, no me puedo convertir porque tengo problemas en mi matrimonio. Hay otros que dicen, no me puedo convertir porque la única manera que puedo conseguir dinero es haciendo lo malo, y si me convierto tengo que dejar de hacer los malos hechos. Aleluya, siempre buscan motivos y buscan razones para evadir la voz de Dios y el propósito. Pues vengo a decirte, aleluya, que si tú no reconoces que tienes que buscar de Dios, pues te irá mal en todo el sentido de tu vida. Porque si te va mal en el matrimonio, acude a Jesús porque Él tiene la solución. Si te va mal en tu familia, acude a Jesús porque Él tiene la solución de tu vida en todo el sentido de la palabra. Y dice que buscaron excusa. Y Dios viene y separó al hombre de Dios y lo sacó del huerto del Edén. A esto Dios le llama muerte. Porque usted se pone a pensar, Dios le dijo a Adán que el día que coman iban a morir. Pero Eva y Adán comieron y siguieron viviendo. Lo que pasa es que Dios no le llama vivo a aquel que respira.
Dios no le llama vivo a aquel que camina, Dios le llama vivo a aquel que está en Él, porque Él es la vida. Y fuera de Dios hay muerte. Es decir, que usted puede caminar, usted puede brincar, usted puede correr, pero si usted no tiene la vida de Dios en su vida, usted está muerto. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo no muere, sino duerme, descansa. ¿Cuánto bendicen al Dios Todopoderoso? Es decir, que cuando Dios le dijo a Adán, el día que coma del árbol vas a morir, lo que Dios le está diciendo, el día que coma del árbol yo me voy a separar de ti. Y si yo estoy separado de ti, tú estás muerto. ¿Cuánto bendicen a Dios? Por eso Jesús dice en un verso, ¿qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al fin perderá su alma? Porque la vida tú la tienes cuando estés en Dios. Tú tienes solución y alternativa cuando entras a los pasos de Dios. Entonces Dios viene, saca al hombre del huerto del Edén. Entonces el hombre rompió ese pacto que hizo con Dios. Dios saca al hombre del huerto del Edén y desde ese momento el hombre estaba sin fe y sin esperanza. Porque se puede decir que el puente que unía a Dios con Adán estaba rompido. Aleluya, estaba roto y no podía Dios o el hombre comunicarse con Dios porque estaba en pecado, estaba en desobediencia, aleluya, y había un impedimento para Dios y con el hombre. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y el hombre en ese momento estaba queriendo buscar alternativa, gloria al Señor, para poder salvarse y para poder acudir a Dios, pero no había un mediador entre Dios y los hombres que pudiera unir al hombre con Dios. Por eso la Biblia dice que en una ocasión, aleluya, Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 2, verso 12, aleluya, verso 22, Dios le dice a Jeremías que le diga al pueblo, aunque te lavas con lejía y aunque montones jabón de olor sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre en ese tiempo quería, aleluya, hacer cosas para limpiarse del pecado que había en ellos, pero Dios habla con Jeremías y le dice que por más alternativa que el hombre quiera buscar, la mancha de su pecado permanecerán delante de la presencia de Dios. Porque no había nadie que pudiera limpiarte de tu pecado. No había una forma, no había un método. Y oiga la forma que utilizó Dios, aleluya, para volver a relacionar al hombre con Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito. Siendo inocente, Dios se hizo hombre, se manifestó en carne, vino a la tierra, padeció de persecuciones, de azoto, aleluya, de menosprecio, y fue crucificado en un madero, aleluya, y de ahí, desde ese madero, entonces todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, deja de ser muerto a un ser viviente, aleluya, alguien que estaba perdido a alguien salvo, por medio de la crucificación y de la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que cree en su corazón que Dios le levantó desde los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre podrá inventarse camino, pero el único que puede llevarte al lugar correcto es Jesucristo. Si estás acudiendo a otra persona que no sea Jesús, te tengo mala noticia, tu final de camino será de muerte. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Pero la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 28, que en el camino de la justicia está la vida y en su camino no hay muerte. ¿Quién es el camino de la justicia? Jesús. Entonces fíjese como el hombre siendo culpable, Dios por medio de la gracia y de su Hijo te declara inocente, por medio de su sangre. Por eso cuando Juan está bautizando para perdón del pecado, la Biblia dice que Juan un día exclamó a gran voz y dijo, en el capítulo 1, verso 29 de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único que puede limpiar tus pecados. Jesucristo es el único que puede transformar tu vida para siempre. Jesucristo es el único que puede, aleluya, liberarte en todo lo que tú estás atado. Solamente hay un solo llamado Jesús. ¿Por qué Juan dice esto? Porque Juan
Juan solamente bautizaba para perdón de pecado. Usted iba donde Juan y Juan solamente te bautizaba en confesión de que tú estabas haciendo un acto de arrepentimiento, pero tú seguías siendo pecador. Pero Jesús no vino a eso. Jesús solamente no vino a perdonarte, sino que Jesús vino a limpiarte, para que puedas presentarte santo y limpio delante de Dios. No sé cuánto adoran a Dios por eso. Tú siendo culpable, Dios te declara inocente por medio de su Hijo. Eso es un regalo inmerecido. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Dios no ve tu estado de vida. Dios lo que quiere es que tú reconozcas que en el camino que está mal y te arrepientes a Él. La Biblia dice que si alguno peca y confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia en los caminos de Dios. Y dice que Dios no vino a condenar al mundo, sino que por medio de Dios vino a darle salvación al mundo. Dios nunca te va a condenar por la situación en la que tú estés viviendo. Dios nunca te va a hacer dañar por los errores que tú has cometido. Dios no hace eso. Dios te perdona, te cambia y te levanta para siempre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dios no vino a hacer dañarte, Dios no vino a condenarte, Dios no vino a decirte lo mal que tú estás haciendo. No, Dios lo que quiere es que tú aceptes a Jesús. Y la Biblia dice que el que conoce la verdad es verdaderamente libre. ¿Cuántos conocieron la verdad de los que están aquí? Pues si usted conoció la verdad, usted es verdaderamente libre. No hay cadenas que puedan amarrarte. No hay vicios que puedan dominarte. Tú estás verdaderamente libre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Un regalo inmerecido. La salvación no tiene precio. Por tal razón Dios te la regala. Porque si Dios te cobra el precio de la salvación, nadie llena los requisitos para salvarse. Los requisitos tú los llenas cuando dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, Él fue el único que pudo pagar la deuda, aleluya, del pecado. Entonces, como yo lo confesé a Él, Él pagó mi deuda y yo me declaro sano y salvo en el nombre de Jesús. No por mi fuerza, sino por su fuerza. No por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Yo vine hoy de parte de Dios a decirle a alguien que esté enfermo que tú te irás sano en esta noche. No porque yo voy a orar por ti, sino porque Isaías dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hoy yo vine a decirle a alguien que Dios no importa en la situación en la cual tú estés viviendo. Dios llenó los requisitos para tú salvarte. Dios lo que quiere es que tú te apartes de la vida mal que vive y acudas a Dios y para que en su mano tú seas una nueva persona. La salvación tenemos, Pablo dice que cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque es que Pablo reconocía que la salvación es lo más grande que puede existir en la vida de una persona. Es un regalo inmerecido. Es un regalo que no nos merecíamos, pero por su gracia, por su amor, por su poder, Jesús se hizo hombre y padeció y fue perseguido, fue maltratado, amolido, pero por su llaga fuimos sanados y por su redención fuimos nosotros salvados. ¿Cuánto bendicen a Dios por eso? Por eso le puse como tema este mensaje, un regalo inmerecido. Usted póngase a meditar donde usted está ahí. Nadie puede llenar el requisito para salvarse. ¿Cómo? ¿De qué manera? Estamos en nuestro cuerpo humano, pero por medio de Jesús podemos ser salvos. ¿Cuánto dicen a Dios? Cuando usted te sienta medio decaído, pídele fuerza a Dios y Él te la da. Si te sientes un poco mal, pídele fuerza a Dios, que Él te la va a dar. El plan de Dios es que tú te salves. El plan de Dios es que tú tengas vida eterna. Por tal razón, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que Dios no retarda su promesa, según como muchos tienen
que nadie se pierda, sino que todos provengan al arrepentimiento. Por eso mucha gente dice, yo desde niño escucho que Cristo viene. Pues te tengo noticias, si Él no ha venido es porque está esperando que tú te conviertas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y por esa razón usted dice, desde niño escucho que Cristo viene. Me imagino yo las veces que Jesús ha amagado para venir, pero mientras ve personas en el mundo le da dolor y dice, yo quiero que ellos vengan a mí para yo ir a buscarlo. Dígale a alguien, un regalo inmerecido es la salvación por medio de la gracia. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos se sienten salvos de los que están aquí en esta noche? Por eso el salmista David en una ocasión pecó ante Dios, y le digo en el capítulo 51 de Salmo, en el versículo 13 o 14, le dijo, clamándole a Dios, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble que me sustente. Cuando alguien tiene el gozo de la salvación de su vida, se desconecta del mundo y se conecta con Dios. ¡Aleluya! Por eso hay personas que pueden enfrentar la peor situación de su vida, pero si tiene el gozo de la salvación, usted lo va a ver riéndose en momentos de llorar. ¿Cuánto bendicen a Dios? Porque es un gozo inexplicable que no te lo pudo dar el diablo, ni la bebida, ni por más que tú hiciste en el mundo. Cuando viniste a Dios encontraste un gozo que no tiene explicación. Este es el gozo de la salvación. Por eso a veces anuncian terremotos, anuncian tsunami. Usted ve personas vendiendo propiedades, algunos se matan, algunos se suicidan, y usted va a ver a los que tienen a Cristo gozándose, porque dicen, para mí el vivir es Cristo, pero morirme es ganancia. Si viene un terremoto, me fui con Cristo. Ese es el gozo de la salvación. Usted nunca va a ver un evangélico quemando goma ni tirando piedra. Puede subir el gas, puede subir el pan, puede subir el arroz, pero el que tiene a Cristo está gozoso, porque no depende de la situación del mundo, sino que su reino viene del cielo. Tu morada está en el cielo. ¿Cuánto bendicen a Dios? El plan de Dios es quitarte de la tierra y llevarte al cielo. ¿Cuánto bendicen a Dios? El plan de Dios es arrebatarte de ahí y llevarte a otra vida. Por eso Dios quiere que tú vengas a Él. Quizá usted diga, no puedo ir ahora, iré mañana. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de Dios para tu vida. No importa lo que usted pueda preguntarme, la Biblia dice, venid a mí todo el que esté cargado y cansado, dice Jesús, y yo lo haré descansar. Dios no llama al preparado, Dios prepara al que Él llama. Hay personas que dicen, yo me convierto cuando Dios me toque. Mejor toca tú a Dios y conviértete. Esto bendicen a Dios. ¿Por qué? Porque a quien le conviene salvarse es a ti. Porque Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada. Entonces, a veces, si nos ponemos a pensar, a veces Dios se pasa de bueno. Porque quien tiene que salvarse eres tú, es decir, quien tiene que andar detrás de la salvación eres tú y no Dios detrás de ti. Porque a quien tiene que salvarse eres tú, pues sin embargo Dios no piensa así. Dios, aunque a ti es que te conviene salvarte, Dios te persigue todos los días de tu vida para que tú te conviertas a Él. Por eso le llamo como tema a este mensaje, un regalo inmerecido. Porque que si yo a usted quiero dar $1,000,000 de pesos, yo no voy a estar buscándolo a usted, búsqueme usted a mí, porque yo soy quien te voy a bendecir. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Si yo quiero regalarle una casa y usted vive alquilado, yo no tengo que andar detrás de usted. Quien tiene que venir a mí usted que quiere vivir en la casa propia. ¿Cuánto bendicen a Dios? O sea, yo no puedo pasarme de bueno, yo quiero darte la casa, también tengo que andar detrás de ti. Y a veces te dicen, el varón quiere darte la casa y tú dices que no, tú eres malo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Así mismo es la salvación. El plan de Dios es salvarte. Dios no quiere hacerte daño, Dios no quiere hacerte ningún mal. Dios lo que quiere es bendecirte y que tu vida sea feliz. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ese es un regalo inmerecido. No merecíamos ese regalo, pero por medio del amor de Dios, que es un amor infinito, un amor que no tiene comparación, un amor que sobrepasa todo entendimiento, por ese amor obtendremos la
situación. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Un regalo inmerecido. En una ocasión hay una historia de un hombre que trabajaba en una estación de tren. Y el trabajo que hacía este hombre era cambiar los carriles de los trenes, para que los trenes se colocaran de acuerdo, aleluya, al carril en el que ellos se dirigían. Y dice la historia que este hombre tenía un hijo, el cual él por obligación tenía que llevárselo al trabajo. Y dice la historia que su hijo y él siempre iban a este trabajo. El hombre cambiaba los carriles de los trenes. Pero dice la historia que un día, mientras el padre está ahí trabajando, cambiando los carriles, él no se dio cuenta que el niño se le fue de al lado. Y cuando él viene a cambiar un carril de un tren que viene, el hijo le vocea gritando, ¡papá! Y cuando él mira, ve que el hijo está enredado de los pies de uno de los carriles del tren. Entonces habían dos alternativas. Si él no cambia el carril del tren, los muchos que vienen en el tren iban a seguir de largo y se iban a morir porque se iban a derrumbar. Pero si él pone el carril del tren correcto, se llevan a su hijo y se mueren. Pero él no tenía mucho que pensar porque era algo de ahí mismo, porque ya el tren venía muy cerca. El padre le vocea, el niño perdón, le vocea gritando, pero ya el tren está sonando también que cambien el carril del tren. El papá no encuentra qué hacer y en esa desesperación cerró sus ojos y cambió el carril. Y el tren mató a su hijo. Por el amor de que los muchos que venían en el tren no se murieran. ¿Cuánto bendicen a Dios? Eso mismo hizo Dios con la humanidad. Eso mismo hizo Dios con el hombre. Que Dios no quería que tú te perdieras ni te fueras, sino que entregó a su hijo para que por medio de la muerte de él tú tengas salvación, tú tengas vida eterna por medio de su muerte. ¿Cuánto bendicen a Dios? Un regalo inmerecido. Dios podía dejarnos porque fuimos culpables. Fuimos nosotros que hicimos lo malo. Dios podía dejarnos y dejarnos tranquilos. Dios no pensó eso. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. ¿En quién tiene que creer? En Jesús. No en los cuadros, no en otros dioses, nada de eso. El único que tiene poder se llama Jesús. ¿Cuántos creen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? El único que tiene poder, el único que puede cambiar tus lamentos en baile. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El único que pudo sacarnos del mundo, el único que pudo romper todas las cadenas que ataban nuestra vida, se llama Jesús. Yo quiero que usted se ponga de pie en